el presidente estadounidense Trump hizo declaraciones muy extrañas hoy. Por ejemplo, fijó el final de esta semana como fecha límite para detener esta guerra contra Irán, y al mismo tiempo habló sobre la posibilidad de invadir Cuba. Está claro que ahora Estados Unidos intentará cubrir este gran fracaso en Irán con un éxito militar ficticio en Cuba. ¿Cómo es eso? ¿Por qué Estados Unidos no puede irrumpir hoy en el estrecho de Hormuz? ¿Qué secreto esconde Irán sobre Ali Larijani? ¿Es Netanyahu quien salió hoy en la foto? Responderemos todas estas preguntas hoy, después de la pausa. No se vayan. Queridos espectadores, que la paz y bendiciones de Dios estén con ustedes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de la serie de episodios de opinión que dedicamos a presentar los últimos desarrollos y novedades de esta guerra que está ocurriendo en la región de Medio Oriente entre Irán y la coalición de Epstein. Hoy, queridos espectadores, desde el inicio de esta agresión estadounidense-israelí contra Irán, lo único que tenía Irán era aumentar el costo de la guerra para las economías y elevarlo a un nivel global que haga que Estados Unidos sufra grandes presiones. No se pueden comparar las capacidades militares de Estados Unidos con las de Irán, no hay lugar para la comparación, es un conflicto de fuerzas desiguales. Por eso, la respuesta de Irán no puede ser igual a la forma en que está siendo atacado, y su idea de victoria no es la misma que la de la coalición Epstein. Esto significa, como lo expliqué en episodios anteriores, que la respuesta más importante para Irán, como la de hoy por ejemplo, es cerrar el estrecho de Hormuz. Esta carta fuerte que tiene Irán la está usando hoy, pero de una manera inteligente, es decir, con mucha astucia. Es decir, permite que los barcos de carga de países amigos como China, India y Pakistán pasen, mientras que impide el paso de los demás, hasta el punto de que ha llegado a los niveles de hoy. Fueron atacados y destruidos 15 barcos de carga comercial, 15 petroleros fueron atacados y destruidos. Intentaban pasar por el estrecho de Hormuz, entre ellas había 2 barcos de Estados Unidos. Entonces lo que hoy despierta la curiosidad de los estadounidenses es que hasta ahora no saben cuáles son las capacidades militares de Irán en el estrecho de Hormuz. No saben exactamente cuáles son los medios militares que utiliza hoy Irán para atacar este tipo de barcos cuando se acercan al estrecho de Hormuz. ¿Se hace esto con misiles lanzados desde barcos o se hace con misiles antibuque lanzados desde las costas? ¿O usando drones, o usando submarinos no tripulados? ¿O colocando minas marinas, o qué? Hay una gran pregunta para la que ni Estados Unidos ni la inteligencia militar estadounidense han encontrado respuesta todavía. Por eso, hoy hay temores ante el cierre del estrecho de Hormuz. Estados Unidos realmente no se ve afectado por eso, y como dice Trump, de hecho, es todo lo contrario. Hoy se beneficia económicamente porque vende su propio petróleo a estos precios altos. Estados Unidos tiene grandes reservas y grandes suministros de petróleo que vienen de Canadá, de México y de Venezuela, tras el secuestro del presidente venezolano Maduro, y al mismo tiempo se beneficia de estos precios porque tal vez causa algún tipo de daño a los competidores de Estados Unidos, como los países de la Unión Europea, por ejemplo. Pero aquí no debemos olvidar que también hay un gran daño para algunos socios de Estados Unidos, como los países del Golfo, por ejemplo. Tampoco podemos olvidar que el beneficio para Estados Unidos es limitado. Solo mientras el precio del petróleo se mantenga en este umbral de $100 por barril. En cuanto el precio supere los $100 por barril, las cosas cambiarán y Estados Unidos también se verá afectado. E Irán dice abiertamente que el precio del petróleo llegará a $200 por barril si la guerra continúa una semana más. Por eso, Estados Unidos se apresura a encontrar una solución para evitar que la situación empeore, pero no tiene ninguna. Para abrir el estrecho de Hormuz debe enviar barcos y fuerzas navales estadounidenses a la región para asegurar el paso de los petroleros.
Es decir, exactamente como lo hizo en los años 80 del siglo pasado. ¿Qué pasó en ese periodo? En los años 80, cuando estaba la guerra entre Irak e Irán, era casi el mismo problema. Irán atacaba petroleros en el Golfo que llevaban petróleo desde Kuwait, Arabia Saudita y otros países, porque en ese tiempo eran aliados de Irak en esa guerra contra Irán, y también Irak atacaba a los petroleros iraníes, así que había una crisis energética parecida a la de hoy. Por eso, en ese entonces Estados Unidos lanzó una operación militar enviando barcos de guerra al estrecho de Hormuz y al Golfo Pérsico, y ahí entró en combates contra las fuerzas navales iraníes. Pero al final, ¿qué pasó? ¿Proporcionaron suficiente protección al petróleo del Golfo? En ese entonces Estados Unidos demostró una superioridad tecnológica enorme que solo ellos tenían. Exageración. Luego aprovecharon la operación para hacer películas de Hollywood que promueven a Estados Unidos como superpotencia, héroe y salvador mundial, entre otras características. Pero hoy en día todo ha cambiado. Irán hoy no es el Irán de los años 80. Irán se ha desarrollado muchísimo. Hoy también han surgido otras potencias internacionales tan avanzadas tecnológicamente como Estados Unidos, o incluso más, como China. Es decir, la tecnología militar ya no está monopolizada en el mundo solo por Estados Unidos, solo por el ejército estadounidense. Por eso, hoy Estados Unidos es incapaz de irrumpir en el estrecho de Hormuz, incapaz de repetir el escenario de los años 80, un escenario que en ese entonces fue exitoso. Hoy sabe muy bien que hay una gran trampa esperando y que está del lado de las fuerzas iraníes. Entonces, ¿qué hace Trump? Pide ayuda a Europa, a Japón, a Corea y a otros países similares. Quiere que el asalto lo hagan las fuerzas navales de estos países porque sabe exactamente lo que tiene Irán, no sabe cuál es la trampa que Irán ha preparado para las fuerzas estadounidenses. Pero todos estos países hasta hoy, como Japón, Europa y otros, se niegan a participar en esta guerra, se niegan a enviar cualquier fuerza al peligro. Hoy, para que todos lo sepan, estos destructores estadounidenses ya cuentan con sistemas de defensa aérea avanzados, capaces de repeler misiles iraníes y similares. Pero el primer problema que tiene Estados Unidos está en las municiones, y ya hemos hablado de eso en varios episodios. El problema de Estados Unidos es la cantidad limitada de misiles interceptores que tiene. Por ejemplo, un destructor estadounidense de la clase Arleigh lleva solo como reserva de misiles de defensa aérea 96 misiles. Cada destructor tiene 96 misiles de sistemas de defensa aérea. Entonces, ¿qué pasaría si Irán la atacara con 100 misiles navales al mismo tiempo? Eso significa que 4 misiles lograrán alcanzar el objetivo, y esos 4 misiles son suficientes para hundir el barco con todos a bordo. Asimismo, Irán también puede, al atacar estos destructores con una gran cantidad de misiles, hacer que estos destructores agoten sus misiles interceptores, y luego hundir ese destructor junto con sus fuerzas, equipos militares avanzados y todo lo demás. Por otro lado, Estados Unidos hoy tampoco sabe exactamente si Irán realmente ha recibido misiles navales hipersónicos de China o no. Hubo informes que hablaron sobre esto y hubo negociaciones hace 2 años sobre estos misiles. Estados Unidos no sabe qué pasó. Estos misiles del tipo CM-300 y similares no pueden ser interceptados en absoluto por estos sistemas de defensa naval. ¿Por qué? Porque vuelan a velocidad hipersónica, vuelan a baja altitud y el alcance del misil es de unos 290 kilómetros. Creo que esa es exactamente la razón por la que los portaaviones estadounidenses hoy en día no pueden acercarse a las costas iraníes a esa distancia de 200 o 300 kilómetros o incluso menos, ni siquiera pueden entrar al Golfo de Omán. Pongan atención, desde que empezó la guerra siempre están a más de 500 kilómetros de las costas iraníes. Otra cosa es que Irán tiene miles de barcos y submarinos suicidas no tripulados.
Estos barcos también pueden hundir los destructores estadounidenses si entran al estrecho de Hormuz. Lo único que puede proteger a estos destructores de tales barcos son los helicópteros de ataque. Pero el problema es que estos helicópteros también pueden volar cerca de las costas iraníes, como en el estrecho de Hormuz. Son unos 30 o 40 kilómetros aprox. Irán también está preparado para todos estos escenarios, con planes militares y tácticos, y así sucesivamente. Todos estos escenarios hacen que Estados Unidos hoy no pueda enviar sus fuerzas navales al interior del estrecho de Hormuz. Hoy dicen que la solución es realizar un desembarco naval a lo largo de las costas iraníes y luego controlar esas costas para asegurarse de que no ocurra ningún ataque con misiles en esas costas. Y se está promoviendo que los preparativos hoy van en ese sentido. Por ejemplo, hay noticias de que un gran buque de desembarco anfibio partió del Golfo de Japón, llegó hoy a Singapur y ahora se dirige a Irán. Pero en realidad, créanme, todo esto es solo propaganda militar, solo un desfile militar. Lo más peligroso que podría hacer Estados Unidos hoy es realizar un desembarco en territorio iraní. Eso es exactamente lo que Irán desea que suceda hoy. Si este escenario ocurre, esos soldados serán enterrados exactamente en esas tierras, porque el ejército iraní está esperando precisamente ese escenario, para moverse y convertirlos en una lección para las generaciones futuras. Trump también lo sabe muy bien, por eso hoy está en un verdadero aprieto. ¿Qué dice Trump? Hoy dice que Estados Unidos está listo para invadir Cuba. Increíble, pongan mucha atención. Y después de este rotundo fracaso en Estados Unidos, hoy intenta desviar toda la atención hacia otro tema, hacia otro asunto. El asunto de Cuba es completamente diferente al de Irán. Nadie sabe. Tal vez Cuba realmente sea la salvación de Trump de este lío. Porque tal vez realmente Estados Unidos lleve a cabo una invasión a territorio cubano, o al menos realice una operación militar para arrestar al presidente cubano y derrocar el régimen en Cuba para salir de esta guerra con Irán y cubrir una cosa con otra, cubriendo el fracaso de la guerra contra Irán con el éxito de la operación en Cuba. Y esto es posible hoy porque Cuba realmente se encuentra en una situación muy difícil. Hoy en día Cuba está sin electricidad, la vida en Cuba ha retrocedido quizás 100 años. Las calles están sin alumbrado, las casas sin electricidad, una vida sin refrigeradores, sin lavadoras, sin televisores, incluso sin internet. Las calles están vacías hoy. No hay gasolina, ni siquiera para que funcionen los autos y los autobuses, y así con los medios de transporte. Así que la vida en Cuba está casi paralizada debido a este bloqueo que Trump ha impuesto desde hace mucho tiempo. Por eso Trump quizás se dirige hacia esta opción, hacia una Cuba débil y deteriorada, para lograr una victoria estratégica que cubra esta gran derrota en Irán. Actualmente hay negociaciones entre Estados Unidos y el régimen cubano, por lo que probablemente Trump no espere un acuerdo con los cubanos. Quizá aproveche la oportunidad y realice una operación militar, incluso durante las negociaciones, como con Irán, para mostrar fuerza, como en Venezuela. Por eso, como mencioné, ocultar el fracaso en Irán con este éxito. Rusia dice que responderá de alguna forma que es imposible y actuará en consecuencia. ¿Qué dijo Trump? Dijo que sería un gran honor para él invadir Cuba. Pongan mucha atención. Trump dijo que esta operación militar contra Irán se detendrá al final de esta semana, es decir, entre los días 20 y 23 de marzo. Así lo dijo. Pero no prometió exactamente cómo terminará esta guerra. Lo seguro es que hay un escenario preparado, tal vez Cuba sea la salvación para Trump. La cadena NBC estadounidense dijo que los altos mandos del ejército de Estados Unidos le presentaron a Trump escenarios para terminar la guerra, es decir, escenarios para retirarse de este lío, pero esta cadena no mostró exactamente cuáles son esos escenarios. Y hoy hubo una declaración extraña de Trump, la verdad,
porque dijo que la guerra contra Irán evitó que Irán obtuviera armas nucleares y que con eso evitó una tercera guerra mundial. Pongan mucha atención. Afirmó que si Estados Unidos no atacaba a Irán, este usaría armas nucleares contra Israel y Oriente Medio, causando una guerra mundial. Una declaración muy extraña. Es como si fuera la última justificación posible para esta guerra, solo para decir que ya logró los objetivos de la guerra y terminar esta guerra, y así ponerle fin, o como él la llama, es decir, no la llama guerra, la llama operación militar. Así que lo seguro es que Estados Unidos realmente se retirará de esta guerra, pero nadie puede garantizar que la guerra se detenga. Irán dice que no detendrá la guerra a menos que obtenga beneficios que garanticen que esta agresión no se repita, beneficios como quizás el pago de compensaciones por las pérdidas de esta guerra. Entonces aquí surge una pregunta: ¿Israel se quedará solo en esta guerra? ¿Cómo será la guerra y el destino de Israel? ¿Podríamos ver su desaparición? Todo es posible. El diario británico The Telegraph informó que Mojtaba Jamenei sobrevivió milagrosamente al ataque aéreo dirigido a la residencia de Jamenei en ese momento. Dijeron que apenas salió del lugar, en cuestión de segundos, los misiles cayeron sobre ese edificio, y pasó lo que pasó. Dijeron que Mojtaba Jamenei solo sufrió una herida leve en la pierna, y mencionaron que ahora está recibiendo tratamiento, pero no especificaron exactamente dónde está siendo tratado. Porque ayer hubo rumores que decían que Mojtaba Jamenei fue trasladado a Rusia para recibir el tratamiento necesario. Rusia no ha emitido ninguna confirmación ni negación, Irán tampoco ha emitido ninguna confirmación ni negación, lo único es que el embajador iraní en Moscú lo negó. Pero lo claro es que estos rumores solo provienen de la entidad israelí. ¿Por qué? Porque solo quiere sembrar confusión entre el pueblo iraní, diciendo que su nuevo líder está fuera de Irán, ahora está a salvo, mientras ustedes están siendo bombardeados y cosas así. Quizá el propósito también sea generar conversación sobre el tema para monitorear comentarios en redes sociales o indicios de fuentes abiertas que sugieran el paradero de Mojtaba Jamenei. ¿En qué hospital, edificio o escondite para que pueda ser bombardeado? El oponente insistió porque, lógicamente, no tiene sentido que la herida sea solo en la pierna. Será llevado a Rusia para tratarse. Y especialmente para que todos lo sepan, Irán tiene un sistema de salud muy avanzado. Irán es un país avanzado médica y sanitariamente. Tiene médicos de muy alta competencia a nivel mundial. Es un país de científicos. De hecho, Irán es considerado uno de los primeros países del mundo en algunas especialidades médicas, como el tratamiento del cáncer, enfermedades del corazón. Tiene expertos muy avanzados en estas especialidades y un porcentaje muy alto de los medicamentos también se fabrican localmente. Por eso, no tiene sentido que el líder principal del país sea trasladado al extranjero solo para recibir tratamientos en la pierna, a menos que el único propósito sea asegurar la vida del nuevo líder supremo iraní. Evitar que le afecte este bombardeo estadounidense e israelí repetido, lo cual hoy es posible. También estaba el misterio del anuncio israelí sobre el asesinato de Ali Larijani, secretario general del Consejo de Seguridad Nacional iraní. Mientras Irán guardó silencio y aún no ha emitido ningún comunicado que confirme o niegue este incidente, solo la televisión iraní salió a decir: esperen el mensaje de Ali Larijani pronto, en las próximas horas. Mientras las cosas seguían siendo confusas hasta la emisión de este episodio, ¿se revelará después lo que sucedió? Y lo extraño es que justo después de que se difundió esta noticia, apareció una nueva publicación en la cuenta de Ali Larijani en la plataforma X, en la que ofrece sus condolencias a las fuerzas navales iraníes que cayeron mártires recientemente. Así que queda la pregunta: ¿realmente fue asesinado o no? Lo que se nota es que hay una guerra mediática muy grande. El contexto implica que los líderes de Irán e Israel actualmente se esconden, y también se nota que el movimiento y las actividades de los espías y agentes han vuelto de nuevo, porque que ocurra un bombardeo así, aunque Ali Larijani haya sobrevivido, el hecho de que ocurra un bombardeo con tal precisión en la información
solo puede ser resultado de información de inteligencia proveniente de agentes y espías en lo más profundo del terreno. Y tal vez esto viene después de la tentadora recompensa que se anunció, es decir, $10 millones, para quien proporcione este tipo de información. Así también. Lo que se nota es que la entidad israelí publicó una foto de Netanyahu después de salir con terror con esta decisión. Una foto de Netanyahu que se dijo que era en el momento de tomar la decisión de asesinar a Ali Larijani. El propósito de la foto, por supuesto, es intentar mostrar que Netanyahu no ha muerto todavía, que está bien de salud y cosas así, pero en realidad no hay nada después de esta foto. Es decir, no hay nada que pruebe que la foto es reciente en absoluto. O sea, puede que la foto sea antigua, del archivo de reuniones y encuentros anteriores, tal vez de los que fueron el año pasado, tal vez de antes de eso, por ejemplo. O sea, eso significa que el destino de Netanyahu también sigue siendo incierto hoy, así que la misma pregunta sigue en el aire. Netanyahu. Comenten, suscríbanse y den like al video. Que la paz y bendiciones de Dios estén con ustedes. Hasta luego.